En el título sexto del libro segundo del Código Penal argentino están previstos los delitos contra la propiedad. Se divide este título en 9 capítulos diferentes de acuerdo a cada una de las figuras delictivas o grupos de figuras delictivas. Hay una crítica sobre la denominación del bien jurídico en este caso, quienes consideran que hubiera sido más preciso hablar de patrimonio, como lo hacen otros códigos más modernos, en vez de hablar de propiedad. De todas maneras, no es ni el patrimonio ni la propiedad lo que se protege en todos estos delitos, aunque, por ejemplo, sí se protege el patrimonio claramente en los delitos de estafa, pero no así en los delitos de hurto o de robo, en los que se protege en realidad la tenencia de la cosa, de manera que el bien jurídico, si bien no se identifica con el dominio como se lo entiende en el ámbito del derecho civil, en este título sexto se protegen distintos derechos reales, como la posesión, la tenencia, el dominio, de manera que hay que precisar en cada grupo de delitos cuál es el bien jurídico protegido exactamente. Vamos a empezar hablando de los delitos de hurto y de robo. En realidad los robos son agravantes del hurto. Empezamos por el delito de hurto que está previsto en el artículo 162. Dice el artículo 162 que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bien, ¿cuál es el bien jurídico en estos delitos de hurto, sea en la forma básica como en las formas agravadas, en los cuales incluimos también los delitos de robo? El bien jurídico que se protege en estos casos es la tenencia de la cosa. La tenencia de la cosa significa una relación fáctica entre una persona y una cosa, y lo que se protege, o de lo que se protege en este caso, es de las posibilidades de injerencia externa, es decir, que nadie sea privado de esa tenencia en la medida en que no tenga derechos a hacerlo. Entonces, no se protege exactamente la propiedad, porque tengan en cuenta que puede existir el delito de hurto incluso cuando se le saca la cosa a un ladrón, es decir, a quien ha previamente hurtado esa cosa. Si yo le saco esa misma cosa al ladrón, estoy cometiendo un hurto, estoy cometiendo también este delito. Entonces, eso significa que lo que se protege no es exactamente la propiedad, excepto el caso de el dueño de la cosa, cuando ha sido víctima de ese delito de hurto y pretende recuperarla, a este sí se le concede el derecho de ejercer ese acto de recuperación. Entonces, si fuera en realidad el dueño quien se la quita al ladrón para recuperarla, él no estaría cometiendo el delito de hurto. Entonces, el bien jurídico protegido es la tenencia de las cosas contra aquellas personas que no tienen derecho a ejercer esa tenencia. Esto rige, repito, tanto para el hurto, para las distintas formas de hurto, como para las distintas formas de robo. Bien, el hurto tiene que recaer sobre una cosa que alguien tenga, entonces no podría haber hurto cuando alguien se apodera de una cosa sin dueño, por ejemplo, las llamadas res nullius, cuando alguien se apodera de cosas abandonadas por su dueño, en los casos en que el dueño realmente ya no tenga interés en ejercer derechos sobre esa cosa. No puede haber hurto cuando alguien se apodera de cosas perdidas, aunque en ese caso, si alguien se apodera de una cosa perdida, eso dará lugar a otra figura que vamos a ver más adelante, otro delito, que es el apoderamiento de cosa perdida. Tampoco puede haber hurto cuando alguien se apodere de una cosa que tiene, es decir, un sujeto, si ya tiene la cosa y se apodera de ella, no va a ser autor de un hurto, tal vez sea autor de alguna forma de defraudación, pero no puede ser un supuesto de hurto. ¿Por qué? Porque vamos a ver la conducta típica de hurto, o lo que se exige básicamente en el hurto es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble. O sea, el autor tiene que entrar en la tenencia de esa cosa ya de manera ilegítima. De modo que si ha entrado en esa tenencia de modo legítimo
y después se quiere apoderar de manera ilegítima, eso no sería un supuesto de hurto, tal vez pueda considerarse otro delito. Bien, hay que aclarar también que con respecto a la tenencia, no tiene la cosa en un sentido legal, o sea, no es tenedor de la cosa en un sentido legal, quien es simplemente un servidor de la tenencia. Por ejemplo, el empleado que utiliza algún elemento de su patrón, ese no es técnicamente un tenedor, sino que es un servidor de la tenencia. Entonces, esa persona, el empleado, sí podría cometer un hurto si es que se apodera de las cosas del verdadero dueño, que sería de su patrón, pero porque él no es un tenedor legítimo, es simplemente un servidor de la tenencia. En cambio, si la persona que se va a apoderar de la cosa es un representante de esa tenencia de otra persona con facultades dispositivas, con facultades para disponer, como sería, por ejemplo, un administrador de bienes, si este administrador se apodera de esa cosa que ya tiene, no comete hurto, pero sí podría cometer alguna forma de defraudación. Bien, entonces el hurto exige el desapoderamiento de una cosa de la tenencia de otra persona, y ese desapoderamiento debe significar una disminución en el patrimonio de la víctima, pero una disminución en el patrimonio en el sentido material, no en el sentido de integridad económica. Es decir, supongamos que el sujeto A se quiere apoderar de un teléfono celular que tiene el sujeto B y que no se consigue en el mercado. Entonces, se apodera de esa cosa sin el consentimiento del sujeto B y le deja a cambio una determinada suma de dinero que supongamos es lo que vale esa cosa en el mercado. Es decir, aunque no haya una afectación al patrimonio de la víctima en su integridad económica, porque ha salido una cosa que vale, por ejemplo, 10.000 pesos, pero este otro le deja en su poder el importe de 10.000 pesos en efectivo, de modo que hay una compensación desde el punto de vista económico, igualmente hay una afectación al patrimonio considerado materialmente, y entonces se puede hablar de un delito de hurto. Hay muchos ejemplos que da la doctrina penal tradicional en aquellos casos en que se le hurta a la víctima una cosa que le produce más pérdidas económicas que beneficios. De alguna manera uno podría decir le está haciendo un favor a la víctima desde el punto de vista económico, porque le está evitando realizar una cantidad de gastos que hace mensualmente o habitualmente en función de esa cosa. Igualmente hay delito de hurto, igualmente se afecta el patrimonio materialmente, igualmente se está afectando la relación de tenencia de esa cosa, y eso es lo que se considera como bien jurídico protegido y no el patrimonio desde el punto de vista económico. Bien, vamos al tipo objetivo, es decir, a la conducta típica del artículo 162 del delito de hurto. Se exige apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena, apoderarse legítimamente. Primero, ¿qué significa apoderarse de esa cosa? Hubo históricamente una cantidad de teorías que se reconocen por su nombre en latín, la teoría del aprencio, del amotio, del ablatio o del eilatio. Eso significa distintos momentos en los que se buscó identificar el momento consumativo del hurto. El problema es que estas teorías trataban de resolver la falta de la punición de la tentativa, entonces no tiene más que un interés desde el punto de vista histórico. Pero actualmente la interpretación del tipo penal del 162 tenemos que pensarla desde el verbo típico apoderamiento ilegítimo. ¿Qué significa ese apoderamiento? Consta de dos partes o de dos pasos. Primero, para que el autor se logre apoderar de esa cosa ajena, primero tiene que desapoderar de esa cosa a la víctima. O sea que primero entonces tiene que haber un desapoderamiento, previo desapoderamiento.
lo cual significa quitarle la cosa de la esfera de custodia de la víctima, quien tiene esa cosa, y en un segundo paso o una segunda etapa tiene que existir también el apoderamiento de parte del sujeto activo. De modo que no puede haber apoderamiento sin un previo desapoderamiento de la víctima o del tenedor de la cosa. Generalmente esas dos acciones se van a dar tal vez en un mismo momento, si lo pensamos en una línea temporal, pero necesariamente tienen que darse esos dos requisitos, o sea, el desapoderamiento de la víctima y el apoderamiento de parte del autor. Hay muchos ejemplos también en la doctrina tradicional que ilustran sobre la posibilidad de un desapoderamiento sin apoderamiento posterior. El caso de quien quiere hurtarle un pájaro al vecino que está en una jaula, entonces tiene que abrir la jaula para sacar el pájaro, y cuando abre la jaula, el pájaro voló. Bien, de modo que no puede lograr el apoderamiento. Eso sería un supuesto de desapoderamiento sin apoderamiento posterior. De modo que eso es un supuesto de tentativa de hurto, pero no puede ser considerado un hurto consumado porque nos estaría faltando esta segunda parte, que es la consumación mediante el apoderamiento. Para que se configure el apoderamiento, no es necesario remover la cosa del lugar donde está esa cosa, ¿no? Por ejemplo, se puede uno apoderar de una cosa ajena consumiéndola. Ingreso a un supermercado, tomo un yogur utilizando un sorbete, por ejemplo, sin mover el envase siquiera de las góndolas del supermercado, y eso va a ser considerado un delito de hurto. Eso es un supuesto de apoderamiento sin remover la cosa de su lugar. Tampoco hace falta un contacto físico directo con la cosa, aunque seguramente que en la mayoría de los casos tal contacto físico va a existir, pero no necesariamente tiene que existir un tocamiento de la cosa de parte del autor del hurto. Por ejemplo, si yo mando a mi perro a comerle el alimento balanceado que utiliza mi vecino para alimentar al suyo, a su perro, yo estoy cometiendo un hurto. Si es que yo le enseñé al perro a ir a sacarle el alimento del vecino. Entonces no hace falta que yo, ladrón, autor del delito de hurto, toque la cosa. Puedo cometer un hurto sin siquiera llegar a tocar la cosa. Bien, ¿cómo se distingue el hurto de la estafa? La diferencia más habitual consiste en lo siguiente. En los casos de estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, existe un desplazamiento patrimonial de parte de la propia víctima, es decir, es la propia víctima de la estafa quien realiza la entrega de la cosa voluntariamente, aunque ese consentimiento está viciado por el error, pero es la propia víctima quien entrega engañada esa cosa. En cambio, en el hurto existe un apoderamiento de parte del autor. Se diferencia de la administración infiel y de la retención indebida, es decir, de otras formas de defraudación, porque en estas figuras de administración infiel, de retención indebida, el autor entra en la tenencia de la cosa de manera legítima y en algún momento, excediéndose de sus facultades o de sus derechos, se apodera de la cosa y se niega a restituirla. En cambio, en el hurto, ya el autor, el ladrón, llamémosle así, el ladrón desde el primer momento en que se apodera de la cosa lo hace de manera ilegítima, es decir, entra en la tenencia ya de modo ilegítimo. En las defraudaciones que mencioné, en cambio, la persona entra en la tenencia de la cosa de modo legítimo y en algún momento hay una afectación a ese derecho. Son especialmente problemáticos desde el punto de vista del verbo de apoderamiento los casos llamados de hurto de uso impropio. ¿Qué significa o cuáles son estos casos de hurto de uso impropio, que a su vez no hay que confundirlos con los supuestos de hurto de uso propio? En los casos del hurto de uso impropio, lo que ocurre es que el autor toma una cosa para usarla sin la voluntad del dueño,
con la intención de dar un uso durante un tiempo determinado, durante un momento determinado, pero después la devuelve. La pregunta ahí es, ¿eso se trata de un hurto? ¿Eso puede ser considerado un delito de hurto o no? Bien, depende de que eso se considere como un apoderamiento ilegítimo. Vamos a ver en el aspecto subjetivo del artículo 162 que nuestro delito de hurto no exige, a diferencia de otros códigos penales, como por ejemplo el español, no exige el ánimo de lucro. O sea, para ser autor del hurto en el código argentino no se necesita un elemento subjetivo especial distinto al dolo, que sería ese ánimo de lucro, pero sí es necesario el ánimo del apoderamiento de la cosa. Ahora, ese ánimo de apoderamiento de la cosa o esa intención o dolo del apoderamiento de la cosa ya se satisface cuando el autor puede realizar actos de disposición, es decir, actos de uso de la cosa, por ejemplo, de acuerdo a su destino, de acuerdo a su finalidad. Entonces, si yo le estoy sacando la moto a una persona que la dejó estacionada en la vereda sin su permiso y la uso para ir a pasear durante 1 hora, 2 horas o un día entero y después se la devuelvo, habré cometido el delito de hurto. Eso es un caso de apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena. Entonces, el caso del hurto de uso impropio, así se le llama técnicamente a este supuesto en el que se utiliza la cosa sin permiso del dueño, debe ser considerado un supuesto de hurto. Luego, el hurto de uso propio, vamos a ver que está previsto más adelante en el artículo 173, inciso quinto del Código Penal, que es una conducta típica diferente. El apoderamiento además debe ser ilegítimo. Otra vez acá nos encontramos con una figura penal en la que el texto habla de la ilegitimidad, así como en la privación de la libertad se hablaba de la ilegalidad. En otra figura se habla de indebidamente. Todas estas expresiones deben tener un significado, se le debe dar una interpretación diferente al tipo penal, sino para que están en el texto. Se supone que en estos casos el legislador ha querido darle a estas figuras alguna interpretación distinta. Entonces, ilegitimidad significa contrario al ordenamiento jurídico, que ese apoderamiento no esté autorizado por alguna parte del ordenamiento jurídico. Uno podría pensar, bueno, pero si esto ya se va a analizar en la antijuricidad, la ausencia de causa de justificación significa la ilegitimidad. Bien, pero si lo dice el texto expresamente, así como no lo dicen los otros delitos, por ejemplo, el homicidio simple no dice el que matará a otro legítimamente, entonces hay que darle un significado distinto. El significado que la doctrina propone es interpretarlo como un adelanto de la antijuricidad ya a nivel de tipicidad, lo cual significaría que los errores sobre esa ilegitimidad van a ser tratados como errores de tipo y no como errores de prohibición. Entonces, si el autor, lo vamos a ver en el tipo subjetivo, si cree que tiene la legitimidad para apoderarse de esa cosa, entonces ese error no será un error de prohibición, sino que va a ser un error de tipo. Y hay que tener en cuenta que como el delito de hurto no tiene figura culposa, entonces ese error, sea vencible o invencible, llevaría a la exclusión de la tipicidad. Bien, apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble. ¿Qué se entiende por cosa y qué se entiende por mueble? Bien, son dos cuestiones que necesariamente hay que aclarar. Cosa es todo objeto del mundo exterior que puede ser susceptible de un derecho patrimonial. Lo que se discute específicamente en el ámbito del artículo 162 del hurto es si esa cosa, además de tener un valor patrimonial, necesariamente y además de tener materialidad, en eso no hay discusión, pero se discute si además tiene que tener corporeidad, si la corporeidad es un requisito de la cosa. Si la corporeidad fuera un requisito de la cosa, entonces, por ejemplo, la energía que no tiene corporeidad no podría ser objeto del delito de hurto. De modo que quien se apodera ilegítimamente de energía, el que se cuelga de los cables, digamos,
entonces no estaría cometiendo el delito de hurto. Y algo similar habrá que decir con respecto a los casos del apoderamiento ilegítimo de la señal de cable de televisión, de el cable de internet, por ejemplo, no así de la señal de Wi-Fi, porque ahí ya no hay ni siquiera materialidad. Pero entonces, el apoderamiento ilegítimo de la energía del cable de televisión, ¿son supuestos de hurto o no? Bueno, hay una discusión desde hace mucho tiempo sobre este tema en la doctrina penal argentina. Un sector de la doctrina que desde la sanción de la ley 17.711, que modificó el artículo 2311 del Código Civil argentino, del viejo Código Civil argentino, equiparando la energía a las cosas, entonces un sector de la doctrina dice, partiendo de esa equiparación que se hace en el ámbito del derecho civil, la energía debe ser considerado como una cosa. Y otro sector de la doctrina penal que dice, no necesariamente el concepto de cosa o de equiparación de la energía a las cosas que se hace en el derecho civil no necesariamente debe tomarse en el ámbito del derecho penal. Muchas veces los conceptos del derecho civil y del derecho penal no coinciden. Ya lo vamos a ver cuando hablemos del carácter de mueble de la cosa, ahí se ve más claramente. Entonces, este segundo sector de la doctrina penal dice, por respeto al principio de legalidad, si consideramos que el apoderamiento de energía es un hurto, estamos haciendo analogía, y eso es una analogía in malam parte, y eso estaría prohibido. De cualquier modo, y para aclarar esta cuestión, debería, yo creo que podría haber una afectación al principio de legalidad en estos casos claramente. Entonces, si se pretende decir que el apoderamiento de energía es un delito de hurto, debería aclarárselo expresamente en la ley. Cuestión que se tendría que debatir en el ámbito de la política criminal. Bien, pero no es lo mismo que el caso de quien tiene energía eléctrica, es decir, está conectado legalmente al suministro de energía eléctrica, pero lo que hace es alterar el medidor para engañar al proveedor de la empresa proveedora de energía y pagar menos. Eso ya vamos a ver que en realidad sería un supuesto de estafa. Ahí claramente hay estafa, no delito de hurto. Bien, se aplica en el ámbito de este delito, como en todos, el criterio de la insignificancia o el principio de la insignificancia, de modo que si la afectación al bien jurídico es insignificante, tendríamos que decir que no hay delito de hurto. Que la cosa sea mueble, dice el artículo 162. ¿Qué significa? Que sea mueble quiere decir la posibilidad de ser desplazada o de ser transportada de un lugar a otro, sea por sí misma o por una fuerza externa. Por ejemplo, los animales podrían ser considerados cosa mueble desde esta perspectiva. Pero entonces no es el mismo concepto de cosa mueble del derecho civil. Recordemos que en el derecho civil, por ejemplo, el título de propiedad de un inmueble, el título de propiedad, sí, que acredita la propiedad de un inmueble, es considerado una cosa inmueble también, inmueble por representación. Las ventanas y las puertas pueden ser consideradas también inmuebles por accesión. En el ámbito del derecho penal eso no se entiende así. El criterio es todo lo que se pueda trasladar de un lugar a otro, eso es considerado cosa mueble. De paso, este es un ejemplo que demuestra que los conceptos del derecho civil y penal no siempre son coincidentes. Bien, apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Qué significa eso de total o parcialmente ajena? Bien, totalmente ajena es la cosa que le pertenece a otra persona y no al autor de ese apoderamiento. Es parcialmente ajena cuando una parte ideal de la cosa está en comunidad con otros sujetos propietarios. Si yo soy propietario junto con otros tres y me apodero de esa cosa, me apodero ilegítimamente de esa cosa en perjuicio de estos otros tres, estaría cometiendo también el delito de hurto. Bien, las cosas perdidas, ya hemos dicho, no pueden ser objeto del hurto, aunque sí van a ir al artículo 175, inciso primero del Código Penal, que es un delito
se llama delito de apoderamiento de cosas perdidas. Hay que aclarar que no es cosa perdida la cosa olvidada por su dueño. Si un amigo se olvidó algo en mi casa y se va, pero en algún momento va a venir a buscarla, eso no es una cosa perdida, ni cosa abandonada, ni cosa perdida. De modo que si yo la tomo, podría estar cometiendo un delito de hurto en ese caso. Bien, el delito de hurto se consuma con el apoderamiento. Hay una discusión en muchos casos en los que se persigue al ladrón y se lo detiene y se logra recuperar la cosa. ¿Hubo un delito de hurto consumado o ese hurto quedó en grado de tentativa? Bien, el criterio es que el apoderamiento significa la posibilidad de disponer de esa cosa de acuerdo a la finalidad, o sea, la posibilidad de usarla, al menos en un breve periodo de tiempo. Entonces, se considera que el delito de hurto está consumado aunque se persiga al ladrón y se recupere la cosa, si es que el ladrón tuvo, por lo menos en algún momento, la posibilidad de disponer de esa cosa. Por ejemplo, es un criterio casi unánime el hecho de que se lo haya perdido de vista por lo menos en algún momento, después se lo vuelve a encontrar, se lo persigue y se lo detiene. Si se lo ha perdido de vista por lo menos en algún momento, eso ya se considera como la consumación del delito de hurto, porque pudo haber tenido la posibilidad, al menos en ese breve tiempo, de disponer de la cosa. Es un delito doloso, el delito de hurto. El autor tiene que saber que se está apoderando ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena. Si no conociera alguno de estos elementos del tipo objetivo, no hay dolo. Y no importa si el error es vencible o invencible, porque no hay una figura de hurto culposa. Debe incorporarse como un elemento del tipo objetivo la falta de consentimiento de parte del tenedor de la cosa, de modo que el error sobre la falta de consentimiento dará lugar al error de tipo. Si yo creo que tengo el consentimiento del tenedor de esa cosa para llevármela, para disponer de ella, porque lo entendí mal, eso sería un caso de error de tipo. Si yo creo que la cosa es mía y me la llevo, pero en realidad es de otro, porque resulta que teníamos la misma cosa, de las mismas características, eso será un error sobre la ajenidad de la cosa, entonces también da lugar a un error de tipo. No hace falta acá un elemento subjetivo especial. El Código Penal, por ejemplo, español exige el ánimo de lucro. En nuestro Código Penal no exige, aunque en algunos proyectos de algunos anteproyectos del Código Penal argentino se trataba de incorporar ese ánimo especial de lucro, pero eso no es necesario. Esto puede dar lugar a discusión, como no se exige un ánimo especial de lucro. En algunos casos se discute qué pasa cuando el autor toma la cosa, se apodera de ella, pero inmediatamente la destruye. Ahí la discusión es si comete el delito de daño o si en realidad cometió el delito de hurto previo al daño. Bien, eso se tendrá que resolver por las reglas del concurso.